Bienvenidos y bienvenidas a Radio Semilla, el podcast de la Red de Guardianes de Semillas, donde hablamos de regeneración ecológica y social. Yo soy Javier Carrera y el día de hoy me acompaña mi gran amiga Alba Portillo. A Albita la conocí hace ya 20 años, cuando fue alumna de un curso que dábamos acá en Tumbaco de permacultura, y al poco tiempo de finalizar el curso nos solicitó, entre comillas, permiso para fundar la Red de Guardianes de Semillas en Colombia. Nosotros, entusiasmados, no solo le respondimos que sí, sino que le dimos apoyo inicialmente yendo a Colombia. De esos humildes inicios que Alba tuvo, es impresionante lo que ha logrado con los años ella y su equipo humano para establecer una red que es muy grande, con mucha presencia campesina y que ha tenido influencia tremenda en el rescate de semillas en Colombia. Entonces, esa es la experiencia que Alba nos va a compartir el día de hoy, ese viaje que ha tenido en el rescate de las semillas. Quiero recordarles, queridos y queridas oyentes, que Radio Semilla necesita de su apoyo para poder sostenerse, y eso se hace a través de las membresías que tenemos, que pueden encontrarlas en radiosemilla.com/apóyanos. Y en esta ocasión quiero mencionarles un emprendimiento interesante que está centrado en la ciudad de Quito. Se llama A Fuego Diseño y se dedican al reciclaje de productos de vidrio. Cogen vidrio que está ya inservible y lo transforman en objetos útiles de gran belleza y valor. A Fuego Diseño nos ofrece un 20% de descuento en todos sus productos de vidrio reciclado a las personas que somos miembros de Radio Semilla. Sin más, les dejo agradeciéndoles como siempre que nos sigan. Nos vemos en el próximo episodio de Radio Semilla. Bueno, estamos en Pasto, Colombia, para conversar con Alba Portillo, fundadora y coordinadora de la Red de Guardianes de Semillas de Vida en el sur de Colombia y que ha ido creciendo poco a poco. Alba, ¿cómo estás este día de hoy? Hola Javi, pues muy emocionada por la entrevista, pero también por tenerte acá en Nariño, que sabemos que, como te decía, somos procesos de una sola familia y estamos enredados por las semillas. Muchas gracias. Qué lindo, Alba. Yo tengo un montón de preguntas que hacerte, pero siempre empezamos en Radio Semilla con un poco de historia de vida. Entonces quisiera que me cuentes un poco de dónde vienes tú, cuál es el entorno en el que creciste y luego pasamos a cómo llegaste a involucrarte en todo esto. Pero empecemos por lo más concreto. ¿Dónde creciste? ¿De dónde eres? Bueno, yo soy de un municipio cercano acá a la ciudad de Pasto, del departamento de Nariño, que está ubicado al sur de Colombia. Soy la quinta hija de 10 hijos, 9 están con vida, y en un entorno de una familia campesina, agricultora. Mis padres son agricultores, todo el tiempo han trabajado la tierra, han cultivado y sobre eso pues nos han alimentado y sacado adelante su familia, ¿no? Y vengo también de una población muy pobre en el sentido de que no tenían tierra. Y la pobreza se evidencia sobre todo en el campo al no tener tierra, porque el que no tiene tierra no tiene forma de producir. Afortunadamente mi familia tiene un pedazo de tierra y eso ha sido como el sustento para sacarnos adelante. No sé si nos puedes comentar, ahí viendo a tu infancia mientras vivías allá en el campo, ¿qué crees tú que en tu infancia ya te fue llevando hacia este trabajo con las semillas? ¿Te gustaba estar ahí en el campo? ¿Cómo era la cosa? Una de las cosas que recuerdo mucho de mis papás es cómo involucrarnos a nosotros como niños en las labores del campo, ¿no? Que es algo que no es tan habitual ahora. Y era cotidiano, o sea, había que participar en el proceso de laboreo de tanto de los cultivos como del proceso de post cosecha, de almacenamiento. Me acuerdo mucho de mi papá que sembraba el cultivo de papa, y entonces todo el proceso de selección de la papa, todo el proceso de selección del maíz, del trigo, de la arveja, y también pues con una producción diversa y abundante, ¿no? Siento que en esas épocas de infancia el tema de la comida no era un problema porque había mayor abundancia.
y mi mamá en un rol alrededor de la cocina, del alimento y también con la producción, o sea, como que no había esa diferencia porque siempre estábamos como involucrados en el trabajo del campo. También en el cuidado de los animales era algo que siempre llama la atención desde los niños, los pollos, los cuyes, entonces el mismo ganado, la leche, entonces siempre era como un proceso de aprendizaje cuando le enseñaban a sacar leche, que eso impacta mucho y es algo que no se olvida. Entonces vemos que al pasar de los tiempos, aunque ya las actividades cambian, pero la forma de hacerlo uno no lo olvida. Entonces me gustaba mucho eso y también como la libertad, ¿no? Como que tener mucho espacio para correr, para jugar y como teníamos una familia numerosa, entonces también recuerdo mucho el juego en el campo. Qué lindo. Eso uno hace un enlace con la vida y no es muy distinto de criarse en la ciudad realmente. ¿Y cómo fue tu salida de ese entorno? ¿Cómo fue que acabaste acá en Pasto? Bueno, esa salida del entorno familiar tiene muchos motivos, ¿no? Uno de ellos es, quizá cuando tenía 16, 17 años en el colegio, uno empieza a darse cuenta, pese pues al uso de razón que tiene, las diferencias que hay en calidad de vida, ¿no? Entonces salimos al pueblo a estudiar ya la secundaria y vemos que el deterioro de los recursos naturales pues empieza a agudizarse. Una quebrada que pasábamos antes con miedo, después ver el hilo de agua, entonces son cosas que obviamente uno empieza a reconocer, ¿no? Y igualmente en el tema de la alimentación, en los platos, pero algo que me marcó mucho en la vida es como, perdón la redundancia, pero la vida en el campo es menos valorada. Nosotros sentíamos en nuestros papás que era como váyanse para que tengan una mejor vida, o sea, porque aquí la vida en el campo es muy dura y claro que sí es dura porque son horas de trabajo al sol, al agua y que a la final también no es reconocido, es mal pagado, en la sociedad se ha estigmatizado, es como el que no tiene futuro se queda en el campo y eso pues marca mucho, ¿no? Y igualmente pues como la injusticia de los pagos también hace que no puedas, por ejemplo, nosotros hemos estudiado otras cosas adicionales, pero no porque ya mis papás lo pudieran pagar, porque tienen 9 hijos, no podrían pagar eso. Entonces también esa parte es injusta. Y sí, y ver como que se subvalora la vida en el campo. Creo que eso fue una de las mayores motivaciones a emprender un camino, yo diría no distinto, pero sí enfocado a generar un valor en el campo, pero con la esencia de seguir amándolo, de buscar esos caminos para que no se pierda esas formas de hacer y esos medios de vida que uno tiene en esa época. También conocer a otras personas, o sea, la salida del campo está enfocada a que conocemos a otras personas que están también como en este camino, ¿no? Como en primera instancia conocí a un proyecto que hablaban de seguridad alimentaria y de conservación de un área protegida en mi región que se llama el Santuario de Flora, Fauna, Galeras, y conocí a parques nacionales y fueron una escuela importante que tengo que reconocer porque hablaban todo el tema del medio ambiente, el tema de cómo uno puede aportar desde lo social, entonces son caminos que uno ha ido encontrando y personas en ese camino que han ido ayudándolo a escoger, ¿no? esta alternativa de vida. ¿Estudiaste en la universidad? Sí. Estudié, bueno, tengo que contar esta historia que es alrededor de mi papá. Mi papá nació ya en la Revolución Verde, entonces su proceso de aprendizaje fue cultivar con agroquímicos y entonces para él en su momento, cuando pues tendría 16, 17 años, que le hablábamos ya, no papá, es que se puede sin químicos, se puede cultivar sin echar venenos. Entonces él pues no me creía, ¿no? Y en este momento que ya pues en más grande lo entiendo y es absolutamente cierto que él me decía, no, es que no se puede y además usted cuando tenga su tierra puede decidir. En ese momento la tierra es mía y yo decido. O sea, eso es lo que digo que hay que entenderlo. A veces con los papás peleaba mucho con él en esas pugnas. Nos distanciábamos, o sea, sigue siendo pues el mismo amor de familia, pero sentía pues como que no era la manera, ¿no? O sea, uno tiene que demostrar también su camino. Lo que él nos decía, cuando tengan tierra,
pues, y claro, era como demuéstreme, ¿no? Demuéstreme que eso es verdad, porque él tenía otro aprendizaje y a veces cuando intentamos también escalar esto que hacemos a otras personas, no somos útiles en ese respeto por ese aprendizaje que ellos han tenido. Entonces ahí creo que hay una ruptura en el momento de preferir estos caminos, porque no tiene que ser así, ¿no? No tiene que ser confrontado, tiene que ser acordado. Y también eso influyó de alguna manera en que uno saliera de la casa, lo cual agradezco también a mi papá, porque también no es malo, es como cuando los pájaros empiezan a volar, o sea, siempre hay un empujón de los padres, como que, bueno, láncese para que vuele. Entonces yo creo que también eso fue lo que hicieron mis papás, o sea, como que hay que lanzarse, bueno, láncese, vuele y vea ver cómo finalmente genera usted sus propios aprendizajes. Hoy en día mi papá trabaja muy de la mano con los procesos orgánicos, pero es porque él los ha entendido ya, es diferente a que alguien le dijo que lo haga. Entonces él lo ha experimentado, entonces él implementa pues sus procesos con compost, con gallinaza, a su manera. Cuando yo sembraba los árboles, él los quitaba y ahora él mismo siembra los árboles. Entonces creo que es otro proceso. Entonces, en proceso de familia, y esas de alguna manera también fue una motivación para salir de la casa y emprender estos procesos de aprendizaje. Chévere, Alba. ¿Y cómo fue que te involucraste ya directamente con el tema de las semillas? El tema de las semillas siempre me ha llamado la atención el tema ambiental. O sea, siempre ha sido como desde chiquita, desde la escuela, luego en el colegio. Me acuerdo mucho que yo hacía jornadas ambientales ya desde que estaba en noveno. Hacíamos como un proceso de liderazgo en la institución. Y ya estando en el colegio todavía hay un proyecto que cuento de parques nacionales donde tienen como un enfoque alrededor de la seguridad alimentaria. En ese momento no se hablaba de soberanía, se hablaba más de seguridad alimentaria. Entonces empiezan a contar un poco el tema de las semillas y obviamente pues por lo que hacíamos en el campo, por estas reflexiones que ya se habían ido generando al interior, nos conectamos mucho con el tema de semillas. Y después, al estar ya en parques nacionales apoyando este proyecto, vamos a un encuentro a Ecuador con el tema, ahí sí ya de soberanía alimentaria, y hablando de semillas, que era algo que me apasionaba también. Y justo pues fue como el enganche y ya la orientación, creo que ese caminar juntos alrededor de entender las semillas y comprender lo esencial que son para la vida, pues ahí hay mucha coincidencia, pero también, como dicen en Ecuador, mucho acolite desde todos ustedes, desde la red de Guardianes de Ecuador y en lo personal, pues en ese transitar personal. Yo me acuerdo, para bajarle esto a lo anecdótico, que era el año 2004 y tú tomaste el curso básico de permacultura que dábamos en Tumbaco y venías desde acá, desde Pasto, cada 2 semanas por tierra para tomar el curso. Era una de las 2 personas que más viaje hacía para poder tomar el curso. Y me acuerdo que después de un tiempo de finalizado el curso nos dijiste, yo quisiera hacer lo mismo allá. ¿Cómo puedo hacer? Y nosotros no teníamos ningún recurso económico ni nada. Creo que varios de nosotros vinimos varias veces acá para dar apoyo, pero realmente acá tú, tu familia y algunas otras personas que colaboraron levantaron a pulso la red que decidieron llamarle Red de Guardianes de Semillas de Vida, que a nosotros nos asombraba porque decíamos siempre la queja es que Red de Guardianes de Semillas ya es un nombre muy largo y si a eso le añades de vida, pero bueno, esa es la identidad que tienen ahora, que podremos ver en las notas del episodio después, en los enlaces y todo para que conozcan más de su trabajo. Pero cuéntame, me da mucha curiosidad, ¿cómo fueron esos primeros momentos? ¿Cómo se gestó? ¿Con quién te relacionaste? ¿Cómo lograste que esto empiece a caminar? Bueno, nuestros primeros encuentros para formar la red son como en el 2000. Yo aún estaba muy chica, pero siento que también ha habido otras personas muy importantes en la vida. Tengo que recordar al profe Edgar Martínez, que venían haciendo ya procesos de sostenibilidad y un enfoque social y ecológico en la región y empezaron a formarnos.
somos hijos también de esas ilusiones y de esos procesos. Y veníamos hablando como muy alrededor de la alimentación, de la producción. Ya pues quizás como de la consolidación, la red empieza a formarse entre los 2000, 2001, pues en ese momento no era la red, era la organización que teníamos como acá, como ese interés, esa idea. Estaba muy en idea de conformarnos, de estar juntos, de hacer cosas más colectivas, pero todavía no sabíamos cómo hacerlo. Luego yo trabajo en parques nacionales, empiezo a trabajar ahí apenas salgo del colegio y conozco a otras personas, Roberelio, que venían de los procesos del CIMA y estaban trabajando en su momento una financiación con Azopatía, con recursos alemanes. Y conozco a María Cristina Moncayo, qué pena que los mencione porque pues son parte de esa historia, ¿no? Importante. Y Cristina nos conectó con Ecuador, que fue como quien se enteró que Javier también estaba con Rogelio, creo que, estaba Carlos Penagos en su momento, que estaban también hablando de este tema y yo creo que la vida, el cosmos y demás nos juntó a hablar este tema. Y en el 2004, cuando tomo el curso, o sea, yo fui antes a un encuentro inicial que se hizo en Ecuador, antes del curso, y ahí fue como que es esto lo que quiero, es como que ahí fue el momento de ubicarnos, porque había muchos temas que tratar, lo que hablábamos, estaba el agua, estaba el bosque, estaba el tema comunitario, nosotros estábamos haciendo también un proceso de ecoturismo alrededor del área protegida, entonces había muchos temas como que tratar, pero cuando fuimos al encuentro, decidimos no. El tema es semillas y creo que fue como una iluminación conjunta de varios y empezamos 4 personas, en realidad no fuimos muchos acá en Colombia, empezamos 4 personas a hablar del tema. Hoy en día estamos ahí en el alrededor, cada uno ha tenido un proceso pues de caminar diferente, pero nosotros hemos asumido, como tú lo mencionas, desde mi persona y también algo que sí estoy muy agradecida es porque algunos integrantes de mi familia también se han articulado al proceso, que a veces es difícil, ¿no? O sea, estamos muy aislados incluso de hacer cosas conjuntas con la familia porque no es fácil a veces el trabajo colectivo, pero es como el agradecimiento que doy a la vida, que hay muchas personas de mi familia que están articuladas a este proceso, que se han ido juntando pues también como en el tiempo y también pues a muchas otras personas que han ido llegando porque la otra la ha ido trayendo. Entonces así se ha ido construyendo el proceso de la red, porque hay uno que lo trae, porque igual como ustedes los mencionan, esos procesos son procesos que la mayor financiación es de la misma gente. O sea, el proceso de trabajo en realidad es de la misma gente que ha logrado ponerle recursos económicos, tiempos, espacios. Nosotros antes vivíamos en un apartamento chiquitico y ahí en el cuarto teníamos las semillas, como pasa seguramente muchas familias campesinas y que están en el campo. Entonces ahí están las semillas junto a la habitación. Hoy en día tenemos una casa que le hemos dispuesto la mayor parte de sus espacios también para las semillas y para la gente pues que quiere conocer y escalar este proceso. Entonces fue así, fuimos 4 personas, la formación del curso también fue importante. Si bien nosotros decimos en algún momento nace el proceso con estas 4 personas en el 2002, hicimos también como contar esas dificultades que se han presentado, ¿no? Primero, no todas las personas, Javi hoy lo decía, que me parece muy acertado, no todas las personas nacimos con la vocación de ser guardianes de semillas. O sea, eso es también claro, aunque todas las personas tenemos la responsabilidad de cuidarlas, aunque no todos nacimos con vocación, son 2 cosas diferentes, pero tenemos la responsabilidad de cuidarnos. Y esa vocación, en algún momento nosotros pensamos que todos la tenían. Entonces empezamos a convocar, o sea, nuestras primeras reuniones era convoca gente. Y a veces asistían en la primera reunión, estábamos de repente 20 o 30 y a la siguiente que estábamos los mismos 4. Entonces nos empezamos a entender que así no se hace también el proceso organizativo, o sea, como que a veces hay mucha energía o mucho apasionamiento sobre lo que uno quiere hacer. Y hoy decía también algo, Javier, que queremos hacer es cambiar el mundo. O sea, era como, y sigue siendo nuestra ilusión, ¿no? Pero antes como de una manera más
ilusa o de ilusión, o sea, de verdad quiero cambiar el mundo, o sea, era como un convencimiento y mañana era como... Y creo que eso pues ya con el tiempo, con la madurez pues que uno va adquiriendo, sabe que eso hay muchos pasos para llegar allí. Entonces, y luego sí sentimos que el proceso finalmente se consolida. Nace en el 2002, pero a través de este caminar, digo, de convocar personas, de que en ese momento no fueron, que eran otras, también convocamos a instituciones, me acuerdo en esa época, tampoco fue, pero ya en el 2005 sentimos que, y que Javi lo ha comentado, pues ya con esta coincidencia con Ecuador, con el curso, con las personas pues también que coincidíamos plenamente. Yo me sentía como la hija menor de la red de Ecuador, siempre me sentí como parte de la familia y de ese apoyo, de ese crecimiento. Y en el 2005 sí sentimos como que se consolidó un buen grupo de personas que fundamos la red y siempre tendremos que recordar a canas, creo que es importante, pues a personas mayores que con su experiencia también nos fueron apoyando. Nunca nos dijeron cómo hacer, que es algo que también tengo que recordar de varios. Si no es, estamos aquí, tenemos que construir esto juntos. Y luego, pues uno de ellos es el profe Edgar, que siempre fue como el que tenía la casa, el que nos brindó los espacios, el que tenía a veces el carro para mover cosas. Entonces, y hoy, pues eso se va transformando, ¿no? Él ya no nos acompaña en este plano, pero ya hay otros que se está asumiendo esa responsabilidad. ¿Cuánta gente está articulada? ¿Cuántos socios tiene la red acá? Bueno, en este momento nosotros tenemos 403 socios de la red y hemos conservado pues también esta categoría que también yo creo que la articulamos con Ecuador, que son los guardianes productores o los que están en el campo produciendo, los guardianes amigos de las semillas, que generalmente es gente de ciudad que no produce así pues en cantidad, pero que está articulada al tema de semillas, aunque igual seguimos exigiéndoles, tienen que sembrar, así sea en un apartamento de 2x2, tienen que sembrar una lechuga o lo que sea para que pues todos conozcamos lo que significa cuidar, esperar y sembrar. Y de igual manera, los semilleristas, que es una categoría que nosotros la tenemos para las personas, esa es una categoría de socio en transición. Esa categoría se da por 4 años porque es como el año que dura un proceso de aprendizaje para hacer una regeneración de cambio de manejo pues convencional de agricultura a un proceso agroecológico. Generalmente ahí están los productores. Y no todos transicionan, de hecho. Sí, contaba justo ayer a una chica de una universidad que me hacía una entrevista, le decía, hay un momento de esa transición que son como más o menos a los dos años. Entonces están muy emocionados de ser parte de la red porque uno les dice, bueno, y lo otro es que no es, yo me inscribo y ya soy socio, sino decimos a los que están en transición, o sea, tiene 4 años para cambiar su modelo, pero para pertenecer a la red son 3 años. ¿Por qué les decimos 3 años? Porque nos hemos dado cuenta que a veces a los 2 años la gente o se mantiene o se retira. Entonces, ¿por qué? Porque a veces no... Ejemplo, hay productores que sus suelos pues están muy destruidos, su fertilidad está hecha a pedazos y no logran hacer ese tránsito, ese camino del aprendizaje, porque no solamente es dejo de echar químicos, o sea, es un conocimiento asociado, es el proceso de entender que la semilla tiene memoria, que el suelo tiene memoria, que necesita relacionarse, que necesita sanarse. O sea, es igual que nosotros, o sea, nosotros necesitamos sanarnos y la tierra también. Entonces, cuando no entendemos esas relaciones, entonces no es su momento. Entonces decimos, no es que desertó, sino que no es su momento, ojalá sea después. Y es un proceso también muy dinámico, hay que decir, no, la red no lo juzga. Es decir, ay, no, esta persona, y lo estigmatiza. No, o sea, está bien, no es su momento, no pasa nada, incluso podemos seguir siendo amigos, o sea, nada, o sea, no tiene por qué ser como otros procesos organizativos que a veces estigmatizan a la gente que no se quiere quedar, porque eso es algo normal. O les decimos, o si no se sienten bien con los principios éticos, bueno, si tenemos un pliego que nos demoramos en construir también como unos 2 años, de principios éticos, de cómo nos organizamos, tenemos esta estructura de nodos que ayuda a agruparnos, ayuda también a establecer la comunicación.
porque eso sí es necesario también, que todos tengamos los mismos propósitos y que la calidad de gente que esté ahí articulada a estos procesos, pues tengamos muy claro esas orientaciones. Yo veo en todo lo que dices muchas similitudes con lo que hacemos en Ecuador. Hay algunas cosas que varían, pero en general hay mucha similitud. ¿Y cuántos nodos están ahorita? Una pregunta. Y la otra es, ¿estos 400 socios están todos en Nariño? No, bueno, estamos en diferentes partes del país. En este momento inicia aquí en Nariño, pero luego nos extendemos en Putumayo, Cauca, Valle del Cauca, Cundinamarca, Antioquia. En este momento está en formación el nodo de Caquetá, Boyacá, y ayer que estamos haciendo un proceso con Bucaramanga. Entonces, bueno, se empieza a extender un poco la red. ¿Cuántos nodos tenemos? Actualmente tenemos 18 nodos en todo el país. ¿Y cómo se financian y cuál es el trabajo que financian? Porque dijiste que lo básico lo financia la gente misma, igual que hacemos nosotros. Sí, bueno, yo creo que eso también es como parte de estos principios que hemos construido conjuntamente, ¿no? Como diciendo, y bueno, también de muchas personas socias de la red, que dicen, si un peso nos va a separar, mejor no lo tomemos. O sea, es como una regla. Un peso, el dinero. En peso, en dinero, sí. Sí es, bueno, $1, digámoslo, para que las personas que nos escuchen en Ecuador o en otros países nos entiendan. Entonces, si eso nos va a separar, mejor no lo tomemos. Y creo que eso ha sido fundamental, pues, en el trabajo que se hace. Creo que alguna vez lo hablábamos con el Javi, diciendo, la justificación de los proyectos deberían cambiar, no se deberían hacer desde la carencia, desde el problema, sino la justificación no debería ser ni la necesidad ni el problema, sino debería ser como toda la proyección que uno tiene de estos cambios que quiere hacer. Entonces me acuerdo que hablábamos que no, la justificación no sería somos mujeres solas, cabezas de familia, sino somos mujeres con ideas de cambiar estas situaciones que están pasando. Y presentarlo eso a un financiador. Cuando hicimos esa estrategia, nadie nos ha financiado porque todo está hecho para construir desde otro punto de vista. Entonces, digamos que de los únicos que les dijimos, venga, es que nosotros no queremos ser los beneficiarios, sino queremos ser compañeros de camino, que usted crea en esto que hacemos, no que yo les doy, pero yo no me hago me hago responsable de lo que ustedes estén pensando, yo solo doy los recursos. Creo, no voy a decir quién dice ese mensaje, pero pues hay muchas instituciones de cooperación que lo hacen. Dicen, nosotros no somos responsables, solo estamos dando los recursos, allá la gente está haciendo esto. Es como, ellos dicen que es para saldar responsabilidades y nosotros les decíamos a los cooperantes, no, venga, o sea, usted tiene que creer en esto que hacemos para que usted nos pueda financiar. Entre esas, los que aparecieron un poco respetando estas dinámicas fue Suisei en el 2011-12, que nos han venido apoyando en algunas acciones y algunas actividades puntuales de la red. Creo que esto es importante, pues en la gestión también de recursos, es que no influyan, uno, en el proceso organizativo, dos, en las decisiones políticas que tenemos como organización y que siempre fortalezca actividades que se estén desarrollando. O sea, si eso lo hacen los proyectos, bienvenidos. Siempre se necesita financiación para escalar esto que hacemos, pero no siempre ha sido fácil. En realidad, pues en lo que llevamos de trabajo, desde el gobierno, por ejemplo, solamente hemos tenido un proyecto en conjunto y un proyecto que fue bastante tortuoso para nosotros como organización, porque pues nace después de un paro agrario aquí en Colombia. Hablábamos de producción de semillas, entonces eso era un tema que desde el gobierno en su momento no lo entendía, no sé si lo entiendan ahora, pero en ese momento no se entendía y siempre estaban como con el proceso de decir eso no se puede hacer, eso no existe, ¿quién va a producir semillas aquí en Colombia? Eso no se hace. Y creo que poco a poco fuimos en lo técnico intentando que respetaran el proceso que hacíamos, ¿no? Fue el único financiamiento que hemos tenido desde el gobierno. Fue desgastante porque fue explicar algo que para ellos no existía.
y no debería existir. Además, no debería existir unos productores diciendo que van a producir semillas y que esas semillas nos van más, porque ellos no creen que esas semillas sean de calidad, entre comillas. Y estaba toda la pelea con las semillas formales, informales. Entonces, nuestras semillas nativas y criollas las catalogaron como informales, entonces la gente la entendió como ilegales. Obvio. Lo informal es ilegal. Entonces, y no necesariamente, pues bueno, si nos vamos a los conceptos, pero eso fue que se entendió, eso se estigmatizó y fue pues como de los procesos que se ha hecho como más bien como luchados. Sin embargo, si sentimos que estos procesos que son más confrontados desgastan mucho a la organización. O sea, son financiaciones interesantes políticamente hablando, pero desgastan a la organización. Y más bien hemos conseguido unos recursos que son, como nos soñamos la red, una red de emprendimientos que apoya actividades que estén dando solución a ciertas cosas. Entonces, hay cooperaciones o otras instituciones. Por ejemplo, en este momento estamos haciendo un curso diplomado por la Universidad del Cauca en conservación de semillas agroecológicas, y entonces, bueno, hay alguien que pone ese recurso y hay unas personas que reciben la capacitación. Entonces, bueno, esos son los financiamientos que se han podido conseguir, se ha ido escalando y sobre todo creo que es algo como que también nos parecemos con Ecuador. Por el tiempo, eso va generando como una imagen, ¿no? Como una imagen, un respeto. A nivel nacional nos consultan sobre el tema de semillas, que antes eso no pasaba, era como peor Nariño, pues que Nariño estamos lejos de la capital. Ese ha sido un problema constante para ustedes. Si hubieran estado ahí al lado de Bogotá, como nosotros estábamos al lado de Quito, la base, ¿no es cierto?, hubiera sido mucho más fácil. Nariño está realmente, no sé si es el lugar más lejano, tal vez la Amazonía sea aún más lejana, pero Nariño está política y socialmente lejos de los centros de poder en Colombia, y aún así ustedes han ido levantando esto. Sí, y es interesante lo que acabas de mencionar políticamente, porque Nariño como departamento es un departamento olvidado a nivel administrativo, a nivel político. Incluso algunos dicen que en los planes de desarrollo no se incluían acciones para Nariño, o sea, no existimos para el resto de país. Y hay muchos que dicen, ay no, es que los nariñenses deberían juntarse con Ecuador, porque se parecen mucho, hablan raro, porque comen cuy, o sea, deberían estar es como con Ecuador, o deberían declararse república independiente. Y de hecho ha sido un departamento, quizá por esas distancias, ¿no?, también muy rebelde. Siempre ha estado como en una posición rebelde en función de lo que cree que eso es el desarrollo, en función de lo que, por ejemplo, hay algo característico en Nariño y que muchos lo catalogan, algunos economistas, como en la economía como que no está bien de que no se escalen las empresas, por ejemplo. Aquí estamos formados de puras microempresas, de puras pymes, de empresas pequeñas que hacen cosas. Entonces, que es diferente al Valle del Cauca, que uno ve pues unas extensiones grandísimas de monocultivos y que lo han hecho en empresas. Entonces dicen, no aportamos al Producto Interno de Colombia. Entonces, ¿y cuál es la lógica de acá? O sea, hay empresas que las construye una familia, pero los hijos ya no quieren seguir eso. Entonces, ya se acaban, las venden y hacen otra cosa. Y digamos que es como, por eso, y en cambio hay una hegemonía, lo que cuando uno analiza, por ejemplo, los empresarios del Valle o de otros lugares de Colombia, dicen que los padres obligan a sus hijos a mantener la empresa. Es como que los forman, bueno, no sé si los obligan, pero sí los forman para eso. Yo digo los obligan, y en cambio no, o sea, y hemos visto en la historia y lo que hemos podido diagnosticar, familias que 1 o 2 generaciones han mantenido las empresas y ya, los hijos quieren hacer otra cosa. Y esto que mencionas también me lleva a pensar en el territorio. Acá hay muchas pequeñas granjas, ¿verdad? Microfundios. ¿No hay tanto latifundio o me equivoco? No, es quizá también por casi la mayoría pues tenemos minifundio, espacios pequeños de tierra para producir. Eso también nos hace ser muy diversos, ¿verás? Porque como hay un espacio pequeño, entonces también hay que optimizarlo. Entonces quizás también esta cosmovisión andina, esta agricultura andina también se asumió con mucho arraigo
a esa producción. Y hay tierras colectivas de algunos resguardos indígenas, pero pues también a la final tienen sus espacios propios de trabajo, que son pequeños, familiares. Además, y que son familiares y que son pequeños. Y pues bueno, también es una desventaja porque no toda la gente tiene tierra, tiene pequeñas parcelas y pues con el crecimiento de la población pues sabemos que esa división de la tierra va a ser aún mayor. Entonces, bueno, ahí estamos con ese retazo, como le dicen acá en Nariño, el retazo productivo que nos identifica mucho, ese verde de todos los colores, porque siempre hay pedacitos de diferente color como en producción. Igualito el Ecuador. Y eso me lleva a mencionar más a fondo este tema que tú dijiste, porque sí hay gente separatista en Nariño que habla de reintegrarse, ¿no? Pero las fronteras geopolíticas actuales son bastante arbitrarias. Y para mí esta región es una de los mejores ejemplos de esto. No por el Ecuador también es un invento moderno, pero aquí existía un territorio que abarca en la costa el Pacífico colombiano y la provincia de Esmeraldas en Ecuador, y acá en la parte altoandina abarca las provincias del Carchi y el departamento de Nariño, ¿no? ¿A qué me refiero? A que esta gente que vive en este territorio tiene una identidad cultural. Entonces, por ejemplo, cuando tú nos invitaste a un encuentro de la red que fue en el campo acá, justamente en un minifundio que fuimos, en la noche ya con el aguardiente de por medio sacaron las guitarras y se pusieron a tocar una música que yo les pregunté qué era. Y no me acuerdo qué nombre me dijeron, pero para mí esa música se llama Bomba del Chota y es particular del Valle del Chota en el norte de la provincia de Imbabura, en Ecuador. Y me parecía alucinante escucharla acá. Entonces hay un frente cultural ahí que forma una región biocultural que fue arbitrariamente partida en dos y dividida entre dos países, pero que tiene, y voy a llegar a las semillas, créanme, pero que tiene características. Sí, una identidad común. Entonces, en Ecuador la provincia del Carchi es la provincia papera principal. Y en los Andes ecuatoriales, donde estamos de Ecuador y Colombia, a diferencia de Perú y Bolivia, la papa que se domesticó realmente, la que se expandió, es lo que ahora llamamos la papa chaucha, que es una papa que algunas variedades no son Solanum tuberosum, son Solanum andígena, Solanum otras que tenemos ahí, y que tiene la característica de que germinan pronto, no son muy grandes, producen rápido y son de valle, porque al menos allá en Ecuador la gente no ocupaba tanto los páramos, ¿no? Sino que cultivaba más en los valles. Y esta papa lo que pasa es que si bien produce más rápido, se demora menos tiempo en producir, produce menos cantidad. Entonces, cuando ya se empezó a industrializar el cultivo de la papa, se prefirió las papas que comúnmente en Ecuador llamábamos guatas, que son las papas de altura. Mucho más grandes, demoran más tiempo, pero la producción por hectárea es mayor. Y el ejemplo de esa es la papa superchola, que antes existía una papa chola tradicional en el Ecuador, que desapareció ahora porque ingresó esta superchola, un híbrido moderno, y la provincia del Carchi se llenó absolutamente de papa superchola y llegó a tener los índices más altos de contaminación con agrotóxicos en el país. Es una situación horrorosa realmente la del Carchi. Pero el resultado de eso, ¿cuál fue? Que se perdieron las papas chauchas que eran tradicionales de esa zona. Y a mí la primera cosa que me impactó la primera vez que vine a Nariño y recorrí el campo es que esas papas que perdimos en Ecuador están aquí. O sea, hay todavía una mayor diversidad de papas ancestrales de lo que tenemos en el Ecuador. Y no es cuestión de Ecuador y Colombia, es cuestión de ese territorio común, donde eso se cultivaba todo el norte de Imbabura, Carchi, Nariño, hasta Popayán. Era parte del entorno cultural que unía a este pueblo que fue luego dividido. Y para mí siempre me ha inquietado mucho la idea de que tenemos que hacer un programa de repoblamiento de esas papitas chauchas, porque nosotros ya en Ecuador simplemente ya no las tenemos. Entonces, y la cultura de acá es papera, ¿no es cierto? Tú mencionaste que... Sí, y justo lo que mencionas, en el pueblo Pasto, ellos están conservando una gran diversidad de papas. Igual lo hacen pues como algunos, no todo y también tienen pues estos cultivos grandes. Acá estaba, ahora que mencionabas la papa superchola, acá estaba antes la pastusa y ahora ingresó también un híbrido, la super, que le llaman, la papa super pastusa.
Igual, chola, súper chola, pastusa, súper pastusa. Y claro, está llena de químicos y tiene un montón de problemas, ¿no? Y hay, o sea, pues voy en los dos, o sea, existen esos dos modelos de agricultura. La papa también en este sector que es más plano, más valle, también está en producción. Se implementa pues con un modelo desastroso en la utilización de agroquímicos y abastece una buena cantidad al resto del país de papa, al igual que Cundinamarca. Bueno, o sea, es la Boyacá. zona papera acá. Sí, Nariño alimenta una gran proporción en el tema de papa. Y sin embargo, algunos guardianes y en estos pueblos pastos han logrado ir realizando una colección también de sus papas nativas. Justo estamos acompañando desde hace unos años, conjuntamente pues con SUISEI y la Asociación Chaquiñán, un ejercicio de reproducción sexual de papa. ¿En serio lo están haciendo? Sí. A ver, ahí te voy a pedir que expliques un poco cuál es la reproducción típica de la papa, la vegetativa, y cuál es la reproducción sexual. Cuéntanos, y por qué hay que hacerlo. Ajá, vale. Entonces, bueno, la producción típica de papa se hace, pues yo creo que todos conocemos el tubérculo, que es tomar uno de esos tubérculos que tenga pues características uniformes, que no sea ni muy grande ni muy pequeño, y hay algo que se le mira mucho, es que tenga, no sé cómo decirlo, ojitos. Ojitos les decimos. Les decimos también ojitos. Donde germina, sí, ¿no es cierto? Que ahí es donde pues sale la germinación. Entonces es algo que se mira en esa semilla. Entonces esa semilla es un clon de una mata, o sea, es un clon, lo que se siembra. Acá le decimos semilla, pero en realidad pues es una parte de la planta, es un tubérculo que nos genera un clon, otra planta igual. Lo que quiere decir que genéticamente es idéntica. O sea, puede ser puedes sembrar a partir de una papa 20 papas nuevas, por ejemplo. Pero genéticamente todas van a ser la misma planta. Por eso decimos un clon, ¿verdad? Claro, y ese clon tiene la misma memoria de sus contextos. Entonces, los contextos productivos pues cambian, como estamos viendo nosotros, por los efectos del cambio climático, sino por la intervención antrópica. Entonces, estos tienen esa memoria. Entonces, a veces, no, pero que esta papa ya no funciona, que esto ya no se me da, que antes sí se daba. Entonces, tiene que ver con eso. Entonces, como para esa explicación de las personas que nos hacen esas preguntas. Y ya lo que se refiere a la reproducción sexual es cuando hay un ejercicio de polinización. Entre las flores. Entre las flores de la planta, de la papa. Entonces, cuando hay este ejercicio de polinización, se genera una semilla verdadera, que es la que le llamamos acá chimbalo, que son como unos tomaticos idénticos al tomate de mesa. Chiquitos, pero yo te cuento una cosa, ¿de dónde viene ese nombre? Hay una fruta semisilvestre en el norte del Ecuador que se llama, y creo que hay por otro lado, que se llama chímbalo o címbalo, y que es comestible, pero creo que no te puedes comer grandes cantidades porque te da diarrea. Y claro, la fruta de la papa es idéntica al chímbalo, por eso es que ese nombre ha derivado así. Seguramente que sí. Acá hay un chímbalo también que le decimos, que aparece silvestre, que lo utilizan de manera medicinal. Entonces no se lo consume así como en grandes cantidades, sino solo medicinal. Y el fruto, pues igual es una solanácea, es muy parecido al de la papa. Es como un tomatillo realmente, el chímbalo, ¿no? Es un tomatillo. Bueno, y entonces cuando ya está que no está, para la gente que no conoce la planta de la papa, perdón, no está abajo como tubérculo, sino está cargado en la rama. Entonces esperamos pues que se madure y hacemos ya el proceso de extracción de esa semilla por método de fermentación, que es como lo haría naturalmente, y luego hacemos el secado de esa semilla y finalmente pues se hace el proceso de entierro. ¿Por qué es tan importante volverlo a hacer sexual? Porque lo que estamos haciendo es diversificar un cruce con características diferentes, de patrones diferentes, de papás diferentes, y al mismo tiempo también estamos trayendo a la memoria este contexto, con este suelo, o sea, como que es un refrescamiento finalmente de la memoria genética de esas papas. No se hace todo el tiempo, que es algo que también no lo hemos entendido con las culturas que han tenido cultura de papa, como los pueblos pastos. No se hace todo el tiempo porque pues vienen los primeros hijos, son pequeños, eso hay que volverlos a sembrar hasta estabilizar un clon.
Entonces pasan varias generaciones y no tiene sentido que después de pasar algunos años haciendo eso, o sea, lo esté haciendo con esa misma papa todo el tiempo. Entonces ellos dicen, bueno, lo hacemos estos 2-3 años, estabilizamos un clon y pasan varios años, 10 años, para volver a hacer otra vez el proceso sexual. Para nuestros oyentes que no conocen mucho de este tema, muchas plantas se siembran así, se llama reproducción vegetativa, por ejemplo la yuca, el banano también son así. Y la razón es que como producción es mucho más fácil. Tú ya sabes lo que va a salir, produces más rápido que si empezaras con semilla. Pero el problema es que al no haber diversidad genética y al que, como dice Alba, la papa sigue creyendo que está en el mismo contexto, no evoluciona, ¿no? Pero el contexto en realidad ha evolucionado. Eso provoca problemas, ¿no? ¿Cierto? Por eso es que la papa es el cultivo que más se fumiga, al menos en Ecuador, ¿no? Porque realmente está muy debilitado. Y lo que Alba nos describe ahorita es del reto, ¿no? No es tan fácil hacer la semilla botánica, por eso siempre hacemos los clones. Y en general, además, la papa tiene esta característica que cuando hace la reproducción sexual, la diversidad es muy grande y puedes tener plantas que ni siquiera produzcan tubérculos. Y siempre lo que se trata de hacer es que el tubérculo que sale, o sea, tú eliges, haces la selección de aquellos que se parezcan más a sus padres, que sean más idénticos posibles. Entonces, es un proceso largo de selección. Y todavía en Perú y Bolivia y Chile se hace a nivel campesino, cada vez menos, pero se hace. Acá en los Andes más ecuatoriales hemos dejado de hacer. Y nosotros en Ecuador siempre hemos tenido el plan, pero tenemos tantos miles de planes que no se puede hacer todo. Entonces a mí me interesaría muchísimo, de hecho, que vayamos conversando sobre este tema y la metodología y todo, a ver si nos nutrimos de eso también. Bueno, frente a este tema hay una experiencia documentada que la realizó Suisei con el pueblo Pasto. En este momento vamos a hacer otra vez el montaje del experimento justo en el mes que viene y pues iremos contando como los resultados, ¿no? Porque hay muchas cosas, ¿no? El primer experimento se montó para ver si se podía reproducir, porque la gente, lo que tú dices, la gente olvidó ese trabajo de hacerlo con reproducción sexual. Entonces el primer experimento fue como a ver si se podrá reproducir por semilla, y efectivamente salieron las matas, salió papas y tienen sus clones. Y también hubo otras variedades que ellos nunca se imaginaron que iban a salir o que las habían visto así como en el súper pasado, que tenían ahí un somero recuerdo y que aparecieron ahora. Entonces decían, se parece a la papa piedra de ese momento, o sea, que se parece, no saben esto todavía. Entonces hay otras cosas que seguramente van a surgir y les estaremos contando cómo se hace, cómo los procedimientos. Acá inicialmente se hizo en semilleros en tierra, en semilleros pues también en germinadores, en tipos de acolchado, y bueno, pues esas cosas pues se han ido decantando para saber cómo queda más fácil hacerlo. Alba, tengo una preguntota que el rato que recorrimos un poco aquí tu casa, tienes semillas en bidones, en tanques, estos azules medio grandes, ¿no? De los de 20 me parece que son. Y tienes como 70 tanques ahí. ¿Cuánto tienen ahorita de semilla ustedes aquí en el banco principal de la red? ¿Tú sabes? Bueno, en nuestro inventario... Bueno, tenemos que hablar primero en movimientos. Hay como 2.500 movimientos de semillas que se ha hecho, o sea, que han transitado en diferentes lotes, ¿no? Puede ser una semilla transitada en diferentes lotes. Hay como 2.500 movimientos. Tenemos para la venta, pues que como son datos para distribución así en este mecanismo de venta, alrededor de 100 variedades estables de distribución. Y en conservación tenemos unas 1.000 variedades de semillas que están entre venta, procesos de intercambio y conservación. Porque, por ejemplo, hay como 200 variedades de maíz, hay otras 70 de tomate, hay otras 100 de frijoles. Entonces, bueno, ahí se van sumando. No son o sea, quiero explicar es que no son de una especie, o sea, como el maíz,
sino que el maíz tiene 200 variedades, entonces por eso a veces vemos esta suma de variedades alta. Y sentimos que hay muchas cosas y como tú dices, hay tantos proyectos y como que tantas semillas que necesitan que hagamos algo como humanidad. Entonces quizás es el llamado, ¿no? Que todos podemos hacer desde nuestro consumo, desde la producción. Los que puedan desde la producción siempre está el llamado, ayuden a sembrar, ayuden a mantener. A veces también dicen, no, pero es que la racacha nadie la compra, nadie se la come, no sé, o sea, pero necesitamos la racacha. Entonces, y hay algunos que están haciendo ese ejercicio de estas especies que a la final algunos no quieren tenerlas porque solo las mantengo para mí, algunos dicen, ¿no? Entonces, por eso se necesitan muchas manos. Ha ido creciendo, sí nos hemos enfocado en la red, gracias por esa pregunta, Javi, en ir también creciendo en cantidad, o sea, pues hay varios retos y lo sabemos en las redes de semillas. Uno es la producción de calidad de semillas con una producción agroecológica, una calidad en la poscosecha, una calidad al distribución y un reto enorme en la comercialización en el mercado. Entonces, a veces hay mucha oferta en gran cantidad de semillas. Por ejemplo, en algún momento me dicen queremos guandul, no sé si pues la palabra frijol guandul. Ajá. El frijol guandul Cajanus cajan. Exactamente eso. Entonces necesitamos 10.000 kilos, ponle. Entonces, son ¿cómo respondes a eso? Toneladas, claro. Entonces ahí uno dice, ¿cómo respondo a eso? Pero además es por un proyecto que quieren impulsar para regenerar suelos y buscar una opción de alimentación animal por todas estas cierres pues, de economías a veces que dan. Pero entonces también es una producción ocasional, o sea, no vamos a necesitar los 10.000 kilos de guandul siempre. Entonces, bueno, también es como ir educando no sé si se puede llamar así, al mercado, para que hay cosas que se tienen que ir escalando, pues no es de esa manera. Nosotros decíamos, ¿por qué no? Pues con lo que hay de guandul, cogen unos productores, estos producen para otros y así, porque los proyectos son a veces pensados de esa manera. Entonces también la tefrosia, que es otra leguminosa, no sé si la conoces, la tefrosia. Y esta también la pedían para hacer procesos de asociación en cultivos y así como en mucha cantidad. Y obviamente pues esta planta no se tiene en esas proporciones. Sin embargo, sí vemos que es necesario aumentar la cantidad de oferta en las semillas. Hay mucha gente que quisiera sembrar y hay que mencionarlo después de la pandemia del 2020. Se generó un nivel de conciencia, siento, alrededor del alimento diferente. Así es. Entonces, creemos que antes, o quizás también se visibilizó, no sé, hubo una conciencia. Yo siento que hubo una conciencia distinta y hay más solicitudes alrededor de esa cantidad de semillas y creemos que eso es positivo porque nos va a ayudar a escalar esto que hacemos desde otros lugares. Ahora, una gran pregunta ahí es el tema de la comercialización de eso. A nosotros nos pasa mucho allá que si bien podemos vender sobrecitos a población urbana a un precio que cubre los costos de producción, no logramos competir en cantidades mayores para los agricultores con un precio competitivo, porque realmente quienes producen semillas con cualquier calidad, ¿no es cierto? Ahí en grandes cantidades, ponte alfalfa, ¿no es cierto? O la semilla que viene desde la India, traída por compañías como, ¿no es cierto?, Monsanto, etcétera, tienen costos de producción infinitamente más bajos. O sea, el productor de semillas de alfalfa le mete cualquier cantidad de químico, ¿no es cierto?, y lo saca rápido y la calidad no importa mucho. Y en el caso de la semilla importada, que es la mayoría realmente, hortalizas, por ejemplo, y algunos granos, eso es producido por mujeres explotadas en el sur de la India, a las que les pagan menos de $1 diario, ¿no es cierto? Es un negociazo, pero nosotros no podemos competir con algo así, no vamos a ponernos a explotar a nuestros productores. Entonces, estamos embarcados desde hace años en el conflicto, hablando entre nosotros y nosotras en la red, diciendo, bueno, es que realmente esta zanahoria son 18 meses de deshiervarle, cuidarle, abonarle, darle un montón de trabajo, y luego la cosecha y la poscosecha y todo. Yo no puedo cobrar menos de esto.
¿entiendes? Y además no es de escala, no es que he sembrado 1 hectárea de zanahoria para decir que por escala voy a ganar, no, pues apenas son ahí mis 5 o 10 metros cuadrados, entonces eso es un conflicto realmente para nosotros. ¿Cómo? Porque te digo, aquí veo una cantidad bien grande de semilla almacenada. ¿Cómo es la cuestión con los productores y esto de los precios? Sí, o sea, igual también sufrimos las mismas, que se llamarán las mismas inquietudes, también las mismas calamidades, porque el tema de las semillas nos pasa, pues hablábamos que son minifundios, hay muchas semillas que producen las mujeres, que es algo que también nos parece interesante, que son espacios ganados en las fincas donde deciden que se siembran los hombres. Yo siempre he querido como manejar ese tema de roles y de gobernanza en sus fincas, pues muy respetuoso porque es así como se aprendió, o sea, tenemos que entender que así es como les enseñaron a hacerlo. Sin embargo, pues debe ser acordado y los espacios donde las mujeres están tomando decisiones son las huertas. Entonces, que son espacios, yo les digo, políticos, de esos que hablan a veces de esas equidades de género, de las mujeres. Entonces, lo que tú dices, son espacios pequeños, entonces, al momento de hacer los costos de producción salen muy elevados y también, pues, eso no es accesible también a los consumidores o a los agricultores que quieran sembrar. Hay algunas veces que nosotros también, lo que hemos intentado es como que cada guardián se especialice en una semilla y que pueda ampliar un poquito más su producción, obviamente en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, es decir, cilantro, pues no siembre una era, sino siembre pues unos 10 metros que nos va a dar más producción para poder tener esta semilla. Entonces, y que le pueda llegar un precio pues un poco responsable como ingreso. O combinar, por ejemplo, esta semilla, si produce 1 kilo de maíz, no le va a representar como 1 kilo de cilantro. Entonces, compensemos una de transición de mayor escala y una de menor escala que también tenga un buen precio para que pueda tener un mayor ingreso. Pues eso es parte de lo que hemos ido haciendo. En algunas sí se sube muchísimo el precio. Hemos intentado como explicar lo que tú dices, o sea, es un trabajo enorme, hay otras formas de producción que explotan, que tienen químicos, que tienen transgénicos y no nos pueden comparar, no son las mismas semillas. Y también pues en las convocatorias públicas o de cooperación o privadas que tienen en sus funciones entregar semillas. Por ejemplo, acá las alcaldías, que es como una unidad administrativa territorial, entonces ellos entregan semillas a los productos, generalmente pues es la comercial. Entonces dicen, bueno, ahí está la convocatoria abierta, preséntense en ustedes. Pero nosotros le decimos, pero no nos pueden evaluar con ese mismo pliego porque es como que ustedes compararan peras con manzanas, no, pues compárenos con las mismas peras, entonces hagan un pliego para semillas nativas y criollas producidas agroecológicamente, que eso sí sería justo para nosotros poder participar, porque si no, claro, nos muestran una zanahoria que tal vez esté acá a la mitad de $1 y las nuestras van a costar $1 el sobre. Entonces dicen, no, pues ¿cómo que ustedes están cobrando el doble? Pero tiene que ver con ese proceso productivo y también con ese que intentamos en lo posible que sea justo tanto en lo de distribución como en el proceso de producción. Pero al final del día nos topamos con que nuestro tarro de semillas debería venderse a $200 y el campesino está acostumbrado a pagar 80 por el mismo frasco. Uh-huh. Eso pasa mucho, ¿verdad? Uh-huh. Entonces son retos que a veces la población no entiende que nos toca enfrentar. Ya tenemos que ir cerrando, Alba. No sé si querías tú comentar alguna otra cosa de la maravillosa labor que hacen, algo que te llame a ti mucho la atención, lo que más te gusta de todo esto. Bueno, yo creo que hay tantas... Hay tantas, pero sí decir que las semillas son la esencia de la vida y son la esencia de mi vida también. O sea, yo creo que las semillas han dado un propósito para dejar una huella en este planeta, pero también para dejar un ejemplo, ¿no? O sea, siento que eso ha marcado el camino, ha marcado la orientación, porque uno siempre quiero cambiar el mundo, pero ¿cómo? Y de repente aparecen las semillas a decirte, por aquí se puede cambiar el mundo, porque cambiar la alimentación significa muchas cosas y tú lo has dicho, sé que en otros espacios, es cambiar la vida misma, es cambiar la forma como nos relacionamos, es ser mejores seres humanos. No quiere decir que nosotros no cometamos errores,
yo creo que todos y muchos, porque esa es la vida también. Pero a la final sí buscamos no hacer daño, y buscamos no hacer daño a nuestros semejantes, no hacer daño a ninguna forma de vida, no hacer daño a la naturaleza. Entonces ese es el propósito, y creo que por eso son tan importantes las semillas. Creo que todos tenemos una responsabilidad enorme alrededor de las semillas. Creo que tiene que ser un proceso amoroso, no tanto combativo, aunque a veces es necesario montar una voz fuerte, pero se puede tener una voz fuerte sin necesidad de gritar y sin necesidad de enfrentarnos. Y lo digo esto por mi país, porque el país ya tiene muchísima violencia, y creo que tenemos que empezar a construir una política real, una cultura real de paz, y esa paz tiene que ser desde lo cotidiano, y lo cotidiano implica la alimentación, implica la familia, implica un territorio, implica la tierra, implica reconstruirnos como habitantes de este planeta. Entonces, nada, pues me alargué un poco de lo que significan las semillas, pero a la final las semillas significan todo en nuestra vida, y es lo último, pues es el llamado a decir: todos somos responsables de esta herencia, todos somos responsables de que esto cambie, y es posible. O sea, hay ejemplos reales como ustedes, como muchas personas que están en el campo resistiendo, y podemos empezar por eso, o sea, por valorar nuestra alimentación y pensar en esas personas que lo están produciendo. Alba, ¿tienes algunas semillas favoritas? Uy, sí. Los frijoles son mis favoritos. ¿Tú vas por ahí? Sí, muchas semillas, pero siento que los frijoles, sobre todo estos cachas, estos que crecen todavía de manera semisilvestre y que dan tanto alimento y tanta nutrición, me parecen una maravilla. Qué bueno. Alba, ha sido un gusto conocerte ya por casi 20 años y ver todo el desarrollo, cómo ha crecido la red acá. Me da alegría, me da orgullo, me da envidia, me da todo. Muchas gracias por habernos contado y compartido algo de esa experiencia aquí. Bueno, ojalá nos visites también por allá llevando papitas de semilla sexual. Vale, claro que sí. Y no, Javi, yo te interrumpo y te doy las gracias también porque, o sea, nacimos de una misma raíz. Yo siento que somos familia, como le he dicho, y ustedes han forjado mucho del aprendizaje, han sido ejemplo, los queremos, los respetamos, los admiramos, y tenemos siempre ahí como compartido el corazón. Muchas gracias, ya me hiciste cholar como la papa chola. Bueno, queridos y queridas oyentes, espero que este capítulo les haya enseñado cosas nuevas, reflexiones, que les haya gustado, y como siempre nos vemos próximamente en Radio Semilla.